Dios los bendiga a cada uno de ustedes, querido oyente. Siempre es bueno alabar al Señor. Siempre es bueno buscar su misericordia, pidiéndole perdón por nuestros pecados. Todos los días le fallamos a Dios, todos los días pecamos contra Dios. Y todos los días debemos de pedirle perdón, que limpie nuestro pecado, que borre nuestro pecado. Porque si viene Cristo y nos encuentra pecando contra Dios, no nos iremos con Él. Nos quedaremos a la gran tribulación, donde va a venir la ira de Dios. Por eso yo te aconsejo que todos los días nos pongamos a cuentas con Dios. David, el rey David, tenía sus pecados, pecaba contra Dios. Pero él tenía una cosa bien importante. Tenía el corazón de Dios, que quiere decir que todos los días se arrimaba a Dios pidiéndole perdón por el pecado que había cometido. Era un rey donde lo tenía todo. Era un rey donde no le faltaba nada, tenía riqueza, reinaba el pueblo de Israel. Pero aún así, él reconoció que tenía necesidad de Dios, del Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Él reconocía que si él moría en pecado, entonces él no podría ir a la presencia de Dios. Por eso él procuraba todos los días, desde que se levantaba, cuando anochecía, él adoraba a Dios. Y la prueba está en todos los salmos que hay en su palabra, la palabra de Dios. Cuando él cometió el pecado, supuestamente, entre comillas, más grande de allegarse a Betsabé, él reconoció que había cometido un pecado grande contra Dios, una ofensa grande contra Dios. Y él se arrepintió y se arrodilló ante él. Por eso él siguió siendo rey. Y siguió teniendo el corazón de Dios. Porque cuando tú te arrimas a Dios, cuando tú vienes a Dios, ahora por medio de Jesucristo, limpia tus pecados y limpia mis pecados. Y volvemos nuevamente a comenzar. Es como cuando nos bañamos todos los días. Cuando uno no se baña, empieza a apestar el cuerpo, empieza a enfermarse el cuerpo. Por eso es necesario el baño con agua. Pero así como es necesario el baño con agua para no apestar, para no enfermarse uno, es necesario venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo y pedirle que abogue por nosotros al Padre y que nos perdone nuestros pecados. Porque Él ya pagó el precio. Él ya vino, fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Ya pagó el precio, como quien dice, ya está el agua, ya está la sangre de Cristo para limpiarnos de todo pecado, confesando nuestro pecado a nuestro Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Por eso es importante, querido hermano y querido oyente, arrepentirnos de nuestros pecados todos los días y venir a los pies de Cristo, reconociendo que solamente por medio de Él, por nuestro Señor Jesucristo, podemos llegar a Dios y que perdone nuestros pecados. Dice su palabra que todo lo que pidamos en el nombre de Cristo será hecho conforme a la voluntad de Dios. También dice la palabra de Dios que solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida.
Solamente por medio de ese camino que es nuestro Señor Jesucristo podemos llegar a Dios para perdón de nuestros pecados. Pero necesitamos venir a Cristo, porque Dios así lo dispuso, que todo aquel que confesara sus pecados y se arrepintiera de verdad, los confesara a Cristo Jesús, sería salvo. También para la oración es lo mismo. ¿Quieres llegar, que tu oración llegue a Cristo, a Dios? Órale en el nombre de Jesús. Pero aún con un arrepentimiento, con un corazón constricto y humillado delante de Dios. Eso era lo que hacía David. Se humillaba ante Dios, a pesar de ser rey, de tener muchos bajo su cargo, muchos sirvientes. Pero él decía, yo soy siervo de Jesucristo. Yo tengo que humillarme ante Él. Yo soy siervo de Dios. Yo tengo que venir a Él con un corazón humilde para que perdone mis pecados. Y Dios le daba sabiduría para que Él dirigiera al pueblo. Así nosotros, cuando venimos a Cristo, Él limpia nuestros pecados, porque ella pagó el precio. Todo está dispuesto para ti y para mí. Para ti que no conoces de Cristo, que no has venido a Cristo y que no te has entregado a Él. Hazlo con un corazón dispuesto, creyendo en lo que dice su bendita palabra, creyendo en Dios por medio de Cristo. David tenía el corazón de Dios. En el Salmo 51, querido hermano, ahí se demuestra la humildad de David, que él creía en Dios y él sabía que había pecado grandemente contra Dios, que había ofendido a Dios grandemente. Y él reconoció su pecado, aunque hubo consecuencias por ese pecado. Grandes consecuencias hay cuando nosotros pecamos contra Dios. Cuando nosotros le faltamos a Dios, cuando nosotros caminamos en direcciones opuestas, o caminamos por otros caminos que Dios no nos ha puesto. Porque hay muchos caminos donde tú puedes caminar, muchos caminos anchos que tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero Jesucristo es el único camino para llegar a Dios, para ser salvo, por la gracia de Dios, por el regalo de Dios que nos dio por medio de Jesucristo. Bendito sea su santo nombre. Quiero leerte el Salmo 51 para que veas cómo David tiene un corazón de Jehová, tiene un corazón humilde y se arrepentía de corazón. Todos nosotros, si nos arrepentimos de corazón, aunque somos pecadores mientras estemos en este mundo, pero si nos arrepentimos de corazón, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de toda maldad. No dice de algunas cosas, no dice de algunas maldades, dice de toda maldad. Alabado sea su nombre. Qué hermoso es tener a nuestro Señor Jesucristo de nuestro lado, como Padre, como abogado, como doctor, que intercede por nosotros ante el Padre. Está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Por todo aquel que venga y se humilla ante Dios. A ese es el abogado nuestro Señor Jesucristo, para esa persona que se lo humilla. Decía David, bendita sea su santa palabra. Y te leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dos personas distintas, pero un solo Dios. Dios que está sentado a la diestra, que está sentado en su trono. Jesucristo que está a la diestra del Padre, que es Dios mismo hecho hombre, que estuvo con nosotros. Y el Espíritu Santo de Dios que nos lo envió, nuestro Padre Celestial, para que nos guíe a toda buena obra, a toda buena palabra. Entonces no estamos solos, ni estaremos solos nunca, a no ser que tú abandones a Dios, a no ser que tú te alejes de Dios.
pero no estamos solos. Está el Espíritu Santo de Dios con su iglesia, con sus hijos. Para ellos es la promesa. Para ti, si vienes a Cristo, es la promesa. Todo aquel que viene a Cristo, Dios, el Espíritu Santo, Dios mismo, entra en ti y te guía a toda buena palabra, a toda buena obra. Y le pido al Espíritu Santo que me guíe en esta oración. Dice el Salmo 51, fíjate bien cómo decía David. Se siente en el corazón la sinceridad que decía David. Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Fíjate bien en esta palabra 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón constricto y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Bendita su santa palabra. Qué hermoso salmo que David le hizo a Dios con un arrepentimiento genuino. Así tú y yo debemos de venir ante Dios, reconociendo nuestro pecado, que hemos fallado a Dios, pero por la misericordia de Dios y conforme a la multitud de sus piedades de Dios, borrará nuestra rebelión, porque cuando pecamos nos rebelamos contra Dios, nos volvemos en contra de Dios. Le decían en los lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ven a Él en un arrepentimiento genuino ante Dios. Decía el 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El pecado está siempre delante de nosotros, pero lo importante es reconocer que hemos pecado contra Dios. Que dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Dios lo mira todo. Dios sabe cómo estás, pero Él quiere que tú vengas, así como David venía con un corazón constricto y humillado delante de Dios. Como decía aquí David, nosotros fuimos engendrados, fuimos formados en el vientre de nuestra madre Dios, en pecado. ¿Por qué en pecado? Porque cuando Adán y Eva pecaron, entró el pecado en el hombre. Para todo hombre, para todo ser humano, todos somos concebidos de pecado. Por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo para borrar ese pecado.
viniendo a Él arrepentido de corazón. Alabado sea su nombre. Fíjate cómo decía David en el 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Dios nos purifica con hisopo, con cuidado. Toda la área de nuestro cuerpo nos limpia y quedamos en el momento de nuestro arrepentimiento ante Dios, blancos como la blanca nieve, dice su palabra. Le decía, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. ¿Por qué le decía a David así? Porque todos los días pecamos. Y como quien dice, le decía, no mires mis pecados, no mires mis maldades. Bórralas, por favor. Pero fíjate lo que dice el 10, lo que le pedía David a Dios. Y debemos de pedirle a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando nosotros venimos a Dios y nos arrepentimos de corazón, Dios vuelve a nosotros, alabado sea su nombre, el gozo de la salvación. Nos sentimos limpios delante de Dios. Nos sentimos que si viene Él, en ese momento nos iremos con Él. ¿Por qué? Porque hay gozo en nuestro corazón por habernos arrepentido. Porque solamente estando limpios iremos al cielo. Dice la palabra del Señor que ninguno que esté en pecado irá al cielo. Solamente arrepintiéndonos. Cuando nosotros también nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados ante Dios, nos da ganas de evangelizar, nos dan ganas de hablar de la palabra de Dios, de la salvación a otras personas. Aquí también David sentía, entonces enséñame, el 13 dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Entonces, cuando ya somos limpios, podemos ir a predicar la palabra, podemos hablar con libertad la palabra de Dios, la palabra de salvación. Por eso dice, entonces enseñar a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Nosotros, si estamos evangelizando, si estamos hablándole a Dios, necesitamos estar bien delante de Dios para que esas almas se conviertan a Cristo. Porque no podemos predicar si estamos en pecado, si no estamos a cuentas con Dios. Por eso hay que ponernos a cuentas con Dios para poder hablar libremente la palabra del Señor y se convertirán las almas a Cristo. Alabado sea su nombre. Decía, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. También cuando nosotros estamos en paz con Dios, podemos cantar cánticos a Dios, alabanzas a Dios, y esas alabanzas llegan ante Dios, a la presencia de Dios. Se junta nuestra alabanza con los cánticos de los ángeles que le hacen. Pero se va la alabanza ante Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Dice aquí, esto es bien importante. El 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Tenemos que reconocer que un corazón contrito y humillado delante de Dios, como David lo tenía, no desprecia a Dios, no lo desprecia. Ten la seguridad que la oración y lo que tú estás pidiendo llegará a los oídos de Dios. Porque no hay estorbo. El diablo no puede decir, no, tu oración no puede llegar porque estás en pecado. ¿Por qué? Porque te has limpiado delante de Dios. Porque la sangre del Cordero te ha limpiado. Y puede llegar tu oración ante Dios, tus peticiones, las peticiones de tu corazón. Que aunque Él ya conoce la necesidad y lo que tu corazón piensa,
Dios ya lo conoce, pero necesitamos hablar con Dios y decirle, Señor, aquí estoy, humildemente ante Dios. Bendito sea su nombre. Por eso es importante repetirte este versículo que dice que los sacrificios a Dios, no lo que tú hagas en el mundo, no son las ofrendas que tú das, no es que tú le des a alguien alguna cosa, que es bueno todo eso. Como cristianos que somos, tenemos que tener compasión, tenemos que tener misericordia ante Dios. Pero a Dios lo que le agrada es un corazón constricto y humillado delante de Dios, como lo dice aquí el Salmo de David. David sabía eso. Por eso siempre él estaba en la presencia de Dios. Porque le decía, los sacrificios de Dios no son el espíritu quebrantado. Perdón. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Son el espíritu quebrantado. Al corazón constricto y humillado no despreciarás tú, decía David. Bendita es su santa palabra. Padre, te doy gracias, bendito Dios. Perdona mis pecados, Dios eterno, la gloria, bendito Dios. Perdona mis rebeliones, que son muchas todos los días, Padre. Pero así como David, Señor mío, Dios mío, venía ante tu presencia a pedirte perdón, yo vengo en este momento ante tu presencia y pongo a cada persona que va a ver este video ante tu presencia, Padre eterno, la gloria, Señor Dios. Con un corazón constricto, humillado delante de ti, Señor. No lo vas a despreciar porque lo dice tu palabra. Perdona nuestras rebeliones, Padre, que son muchas. Bendice, Dios mío, a mis hermanos y a todo aquel que escuche esta palabra, Padre Santo, bendito Dios, que toque el corazón tu palabra y haya un arrepentimiento genuino, verdadero en ellos, Padre, y vengan con ese corazón constricto y humillante delante de ti, Señor Dios. Bendice a cada oyente, bendice a cada hermano, bendice a mi familia, bendice a mis hijos, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor Dios. Glorifico tu nombre en esta noche, Padre. Bendito seas por siempre y para siempre, Padre. Te alabo y te bendigo, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga.